Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy continuaremos con el libro El festín del petróleo. Petrobras y Mr. Link. Brasil, el gigante sudamericano, ha vivido décadas de convulsión a causa del petróleo. Durante muchos años los agentes de las petroleras trataron de despistar al pueblo sobre sus riquezas hidrocarburíferas. Preferían al país como lo que era y sigue siendo. Un inmenso mercado, aunque ahora desempeña un nuevo papel, cual es el de servir como subimperialismo, destinado a inundar a América con su masiva producción industrial, alimentada por los capitales yanquis y con sus tropas punitivas. Nixon lo acaba de decir: a donde se incline Brasil, se inclinará América Latina. Desde sus inicios, la legislación petrolera del Brasil, dando salida a los afanes nacionalistas del país, desligó los trabajos exploratorios del restante proceso de la industria. La explotación se contrataba como servicio y no daba por tanto derecho de explotación, carente de técnicas propias y de los medios necesarios para llevar a cabo por sí mismo la exploración. Brasil comenzó a contratar técnicos norteamericanos. Entre los primeros, antes de 1935, figuraron Mahlenfey y Oppenheim. Los informes de los técnicos yanquis no variaban jamás en sus conclusiones. No hay petróleo en el Brasil. Por su parte, los funcionarios del Ministerio de Agricultura, encargado a la época de los asuntos relativos al suelo, negaban sistemáticamente las solicitudes de concesión formuladas por elementos brasileños. El pueblo exigía que el gobierno publicara la verdad acerca de los hidrocarburos. En 1936, el gobierno informó que según los estudios de los distintos expertos que se habían sucedido en las exploraciones, el país carecía de recursos importantes. Los establecidos eran de poca significancia y estaban ubicados en las antípodas. El escritor Monteiro Lobato se encargó de poner en cueros la verdad con su libro El escándalo del petróleo. Lobato demostró la falacia de los técnicos yanquis, los turbios manejos de la Jersey, así como de otras compañías, y la corruptela de la bien aceitadas funcionarios del Ministerio de Agricultura. Por fin señaló los sitios donde existía petróleo. El escritor fue encarcelado. La opinión pública presionó a favor de Lobato y se lo puso en libertad. El gobierno inició exploraciones por su cuenta y encontró petróleo en todos los lugares indicados por el escritor. En 1952, el Parlamento decidió la creación de la empresa de petróleos brasileiros Petrobras, con la misión de mantener derechos exclusivos sobre la exploración y la explotación. La ley respectiva fue promulgada por el presidente Getúlio Vargas. En 1953, la Jersey, la Shell, la Texaco y la Gulf, que dominaban el mercado del país con sus productos, no se resignaron a la perspectiva de una competencia que terminaría desplazándolas. Unidas a la oligarquía criolla y a otros intereses yanquis, desataron la guerra. Esta guerra asumió la forma de presiones económicas y diplomáticas, así como las conspiraciones tentativas cuaternarias. Como Vargas no era Fidel Castro, terminó disparándose un tiro.
antes de hacerlo escribió su patético testamento político que en parte dice: una vez más las fuerzas y los intereses coaligados han puesto el grito en el cielo contra mí. He querido crear la libertad en la nación, asegurando nuestra riqueza por medio de Petrobras. Apenas había empezado a funcionar esta cuando la ola de agitación empezó a subir. Ellos no quieren que el pueblo sea libre. Como las reservas descubiertas resultaban insuficientes para abastecer las grandes necesidades del país, Petrobras contrató en 1955 a 2 empresas norteamericanas, Geophysical Service Incorporation y Seismograph Service Corporation, para que exploraran el territorio nacional. El jefe de los trabajos, Walter Link, en un momento de irreflexión declaró en 1958: creo que la región del Amazonas será en el futuro un nuevo Medio Oriente. Luego cayó y en 1960, habiendo gozado de los cavernales cariocas y cobrado su honorario de $500,000, abandonó el país afirmando: no hay petróleo en el Brasil. Con Link se fueron las compañías contratadas que habían gastado $300 millones con carga a las rentas del país. Sonó un nuevo escándalo al descubrimiento que Walter Link era funcionario de la Jersey de Rockefeller. Evidentemente, su declaración fue pagada por el monopolio. Petrobras tomó a su cargo directamente la exploración, estableciendo en 1960 una reserva de 650 millones de barriles, cuando en 1945 no alcanzaba sino a 11 millones. Y el subsuelo seguía prometiendo al pueblo brasileño. Celebró estos hallazgos cantando: «Oh petróleo, a pesar de Mr. Link». Uno de los presidentes de Petrobras, el coronel Januario Núñez, declaró hace 10 años: «Escribamos un nuevo capítulo en la historia del país. Ayer nuestros padres soñaban con la independencia política y la alcanzaron a costa de grandes sacrificios. Aspiraban a crear un país que fuese libre y democrático para que sus hijos vivieran felizmente. Nos toca ahora completar la independencia económica, aprovechando plenamente las riquezas nacionales. La lucha por el desarrollo es la tarea de nuestro gobierno. Petrobras será decisivo en esa lucha. Entre los objetivos más relevantes del monopolio estatal están la propiedad exclusiva de los yacimientos, el control de la producción, la distribución y los precios, la facultad de determinar técnicamente la localización de los campos, regular su producción y salvaguardar las reservas, la creación de técnicos capaces, la utilización de las ganancias en el desarrollo del país y el estrangulamiento de todo grupo económico privado que amenace la seguridad y los intereses de la nación. En el periodo 1955-1961, la industria petrolera nacional deberá aportar un ahorro superior a los $1,000 millones. Desgraciadamente, contrariando las predicciones del coronel Núñez bajo la dictadura militar instaurando en 1964, el Brasil no es más un campo democrático, sino un campo de concentración, regido por los escuadrones de la muerte. En materia de petróleo, los dictadores brasileños permiten que los yanquis controlen la petroquímica
como les permite apoderarse de los minerales de la Amazonía. Parodiando la frase del pueblo brasileño, bien cabe exclamar: "Oh, los yanquis a pesar de Petrobras". Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.